¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Toda la información del trabajo en el Poder Legislativo se la presento a continuación. Rinde informe ante el Senado de la República el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Avala Senado de la República dictamen para establecer que corresponde a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno el cumplimiento de los principios del interés superior de la niñez. Cámara de Diputados rinde honores al Ejército Mexicano. Comisiones parlamentarias en el Senado sostienen reunión de trabajo con secretario de Economía para conocer el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Esto y mucho más le tenemos preparado. Lo invito a que se quede con nosotros. Comenzamos. Vamos a iniciar con los trabajos realizados en la Cámara Alta. El comisionado presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Francisco Javier Acuña Llamas, en cumplimiento a lo establecido por la ley, rindió ante el Pleno del Senado su informe de actividades, correspondiente al periodo de octubre de 2016 a septiembre de 2017. El comisionado presidente hizo un llamado para concluir con los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción. Del Sistema Nacional Anticorrupción. Respetuosamente referimos la urgencia de la conclusión de los trabajos parlamentarios para los nombramientos pendientes. Reitero la voluntad de trabajar con el Comité de Participación Ciudadana y especialmente con su nueva presidenta, Maricler Acosta Urquidi. Comienza así una etapa de consolidación normativa y por lo tanto de solidez institucional, que no esté exenta de nuevos y más arriesgados desafíos. Destacó la acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, además de que destacó la atención de solicitudes de información relacionadas con temas socialmente sensibles, como los escándalos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht o el llamado caso del socavón. También habló de la contienda electoral a desarrollarse en este 2018. Este año será la primera contienda electoral presidencial en la cual los ciudadanos pueden preguntar a los partidos políticos y estos están obligados a responder ante el INAI y ya no, como era antes, ante el propio Instituto Federal y después Nacional Electoral. Será también la primera elección presidencial con la figura de candidatos independientes, lo cual implica un esfuerzo adicional en la vigilancia del tratamiento de los datos personales. Destacó también que la Plataforma Nacional de Transparencia fue revisada por la Auditoría Superior de la Federación. El INAI proporcionó los documentos y todos los elementos requeridos, solventándose todos los pliegos emitidos por dicha autoridad fiscalizadora. En la participación de los diferentes grupos parlamentarios, el senador Jorge Arechiga Ávila reiteró el compromiso del Partido Verde Ecologista de México en el Senado para contribuir con la transparencia. Sus cuestionamientos al comisionado presidente giraron en torno al funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como las dificultades que puede tener el INAI con la aplicación de la Ley General y otras leyes. Nos preocupan las dificultades que han tenido los sujetos obligados para aplicar la Ley General de Transparencia. El 40% refieren a problemas operativos, por ejemplo, la incapacidad técnica de la Plataforma Nacional de Transparencia y la difusión insuficiente. ¿Cuál es la estrategia del Instituto para poder reducir o combatir estas dificultades? Del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Angélica de la Peña Gómez felicitó a los consejeros del INAI por la acción de inconstitucionalidad interpuesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley de Seguridad Interior. La senadora puso sobre la mesa el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia. Señor presidente comisionado de INAI, ¿qué ha pasado con la plataforma que se crea en 2008 y que ahora, teniendo mayores recursos el instituto, observamos todavía esta Plataforma Nacional de Transparencia tiene deficiencias para su funcionamiento? Quisiera que nos lo aclarara de manera pertinente. Las observaciones del INAI respecto a la Ley de Seguridad Interior no fueron escuchadas por los senadores que aprobaron esta nueva ley, aseveró el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, quien consideró que el Ejecutivo llevó al extremo la imposición de la norma que provocó una tibia postura por parte del Instituto, a pesar de que el organismo público autónomo presentó posteriormente un recurso de inconstitucionalidad.
¿Cuál es el impacto que los comisionados prevén podría generarse para el acceso a la información y la protección de datos personales en el caso de que la Corte resolviera a favor de la Ley de Seguridad Interior? ¿Qué retrocesos traería aparejado? ¿Considera usted que una resolución de la Suprema Corte que favorable a la ley representaría un grave obstáculo a la transparencia y a la protección de los derechos personales? El senador del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que los órganos autónomos tienen mayor visibilidad en el quehacer nacional, cumpliendo un papel importante en materia de democracia. Explicó también que el INAI cuenta con la credibilidad y capacidad para coadyuvar en la tarea de erradicar la corrupción en el país. También cuestionó al comisionado presidente sobre el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia. Mi primera pregunta. El 7 de julio del año antepasado, la Suprema Corte de Justicia resolvió que los jueces federales en materia administrativa están facultados para analizar y controvertir los fallos del instituto cuando estos son impugnados por un particular. ¿Y qué nos dicen también respecto a los cuestionamientos que existen sobre la instrumentación de la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Es un problema técnico? ¿Es un problema de coordinación? ¿Es un problema administrativo? ¿O qué es lo que está aconteciendo? El Partido Revolucionario Institucional, a través del senador Ricardo Ursúa Rivera, se refirió al actual proceso electoral. Recordó que al día de hoy se tiene el padrón electoral más grande de la historia, que asciende a casi 88 millones de ciudadanos, los cuales tendrán el derecho de acudir a las urnas a ejercer su voto. Esta información requiere mecanismos de protección de datos que garanticen la secrecía y el manejo eficiente de datos, explicó el senador, quien realizó varios cuestionamientos. ¿Qué mecanismos de protección de los datos personales está implementando actualmente el INAI en este sentido? ¿Qué modificaciones propondrá para mejorar el marco normativo que rige el actual sistema de transparencia en nuestro país? Y finalmente, ¿en qué grado de avance se encuentra la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia? Después de la primera fase por la que atravesó la implementación del organismo garante de transparencia en nuestro país, el INAI se encuentra en una etapa de implementación para poder ejercer plenamente sus facultades. Así lo expresó desde su escaño el senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. En esta nueva etapa del INAI, que ya es la de la implementación, ¿cuáles son las prioridades que el instituto va a desarrollar? ¿Y cuál es la opinión puntual respecto a la Ley de Seguridad Interior y todo este proceso de litigio que está dando en estos momentos en la Corte? El comisionado presidente del INAI respondió a los cuestionamientos planteados por las y los senadores de la República. Recordó que esta instancia es un promotor incansable de la cultura de la transparencia y se refirió al trabajo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo cual hemos revertido. Hoy por hoy tenemos el desafío de resolver pronto los formatos para la declaración patrimonial y la de conflicto de interés, pero esta es un deber compartido. ¿El INAI juega un papel importante porque es la autoridad administrativa en la protección de datos personales? Sí, pero indiscutiblemente está establecido en la ley que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana emitir los formatos y una vez que sean expuestos como propuesta, que sea el comité coordinador el que resuelva, es decir, las otras instituciones, el INAI tiene solo un voto. También habló sobre la postura del instituto respecto a la Ley de Seguridad Interior y de la plataforma digital. Las federativas no contaban. Lo que teníamos que decir en tiempo y forma lo hicimos. Lo sostuvimos ante el Senado de la República y después lo sostuvimos ante el presidente de la República, respetuosamente sugiriéndole que pudiera esta ley regresarse al origen bajo el esquema del veto. La Plataforma Nacional de Transparencia es un instrumento que verdaderamente representa una hazaña tecnológica. Se mencionaba por la senadora también el tema del Infomex, que fue la plataforma de 2008, que se hizo con el auspicio del Banco Mundial y que le tocó al entonces IFAI impulsar. Ahora vamos con otros temas. Se puso a consideración también del Pleno del Senado de la República un dictamen por el que se adiciona un párrafo 10º al artículo 4º constitucional.
Esto para establecer que corresponde a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, salvaguardar el cumplimiento de los principios del interés superior de la niñez. En la fundamentación, el senador Enrique Burgos García explicó que las comisiones dictaminadoras consideraron necesario modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Que es una obligación, en otras palabras, que es una obligación de toda autoridad en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, y que los organismos nacional y locales de protección a los derechos humanos tienen como hasta ahora la competencia para proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes reconocidos por el orden jurídico nacional, que incluye la aplicación irrestricta del interés superior de la niñez. Ya en la discusión en lo general, las y los senadores destacaron la necesidad de realizar un verdadero compromiso con las niñas y los niños, por lo que coincidieron en la necesidad de establecer políticas para atender y proteger a los menores de edad. Con estas modificaciones, se dijo, se contribuye a cumplir con una función toral del Estado mexicano, respetar los derechos de la infancia. Estamos de acuerdo en el enunciado, que los 3 niveles de gobierno salvaguarden el interés superior de la niñez, de las niñas, los niños y los adolescentes. Donde no estamos de acuerdo, porque se convierte en demagogia este tipo de enunciados, es que no se le ponga un solo peso para que ese derecho se garantice. Estaremos avanzando en el objetivo de contar con una legislación garantista que asume a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho e incorpora criterios rectores para garantizar su desarrollo integral y ejercicio pleno de sus derechos, es decir, para garantizar el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Lo que hace este Senado y las comisiones es trasladar esa preocupación justo donde deben estar, es decir, en el artículo 4 de la Constitución, donde ya se plantea desde 1999, 2000, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, el cambio sustantivo, estructural en nuestro marco fundamental para reconocer a niñas y niños menores de 18 años de edad como sujetos de derechos. En que la adecuación debe de ser de carácter general y formar parte del artículo 4 constitucional y no del 102 como propone la colegisladora. Cabe destacar que la adición formulada en el dictamen está en armonía con el artículo 1 de la Constitución, el cual dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Al no existir artículos reservados, se abrió el tablero electrónico para recoger la votación en lo general y en lo particular. Este fue el resultado. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 10º al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren los subsecuentes. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de los Diputados. Es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados conmemoraron el Día del Ejército Mexicano. No le cambie.